Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Fundación Villa Cisneros. Este debate que van a protagonizar Jaime Mayor y Santiago Abascal y que va a moderar Francisco Rosell, está dedicado a los amigos de la Fundación, a los amigos que nos apoyan y gracias a los cuales podemos desarrollar nuestra actividad. Yo quiero dar un saludo especial a José Antonio Ortega Lara, que está por aquí. José Antonio, como siempre, te saludo. Espero que no me cojas manía con... Quiero, por supuesto, saludar a todos los amigos que están aquí y dar las gracias, como he hecho antes. Dar las gracias a Jaime Mayor y a Santiago Abascal por acudir a este acto y seguro que va a ser muy interesante. A Paco Rosell, director del Mundo, que generosamente siempre que le pedimos su colaboración nos dice que sí. Y a Carlos Urquijo, que es el que ha organizado este ciclo de conferencias dedicadas al nacionalismo y que es el director de proyectos de la Fundación. Yo, muy brevemente, decir qué es la Fundación Villa Cisneros. La Fundación, si yo la tuviese que resumir en 2 palabras, diría que trabaja por España y por las víctimas. Trabajar por España y por las víctimas, o por las víctimas y por España, en el fondo quiere decir lo mismo, ¿no? El defender la unidad de España, el sentirse orgulloso de ser español, es defender a las víctimas también. Y defender a las víctimas es defender a España. Nosotros, como digo, nos sentimos orgullosos de ser españoles y por eso defendemos y difundimos su historia, que está atacada por quien quiere romper nuestra unidad, que son los nacionalismos. Está una de las maneras de bajar nuestra autoestima, de no sentirnos orgullosos de ser lo que somos, es precisamente manipular la historia. Nosotros sentimos realmente un respeto enorme por el legado que hemos recibido de otras generaciones y tenemos un firme compromiso de trasladarlo a las siguientes y creemos que eso es ser patriota. Esa es la primera palabra, España. Y la segunda son las víctimas. Creemos que las víctimas son lo mejor de la sociedad española. Creemos que ser víctima de del terrorismo nacionalista de ETA, es realmente algo que no se puede olvidar y que hay que apoyarlas a través de muchas cosas que hacemos, ¿no? Pero en este caso, y es el tema de hoy, a través de deslegitimar el proyecto político por el que han matado y que sigue vigente y que los nacionalistas, llamémosle marcas de ETA o llamémosle, como dicen, moderados, no tienen más que un objetivo, que es romper España. Y desde luego nosotros, la Fundación Villa Cisneros, no queremos pasar como la generación que permitió que se rompiese España. Y nos van a tener enfrente siempre. Bueno, y les dejo con Santiago, con Paco y con Jaime para hablar de... ¿Dónde está el título? De que si ETA va a llegar al gobierno del País Vasco, ¿no? Pues todos tuyos. Muy bien. Muchas gracias. Ante todo, muy agradecido a que la Fundación Villa Cisneros haya contado conmigo para moderar este debate. Yo el tiempo de las presentaciones, porque me parece que son perfectamente prescindibles, tanto en el caso de Jaime como de Santiago Abascal, su propia trayectoria de ambos, pero sí me gustaría crear un poco el contexto de el momento en el que estamos viviendo. Estamos en un momento muy complicado en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que se está produciendo un caso de leso, digamos, silencio o leso olvido de las víctimas. Yo creo que es muy importante tenerlas presentes, no solamente por aquello que decía en otro tiempo de guerra Churchill, aquello que decía nunca
tantos debieron tanto a tan pocos. Las víctimas no son pocas, tampoco aquellos que protegieron el cielo de Londres contra los ataques de los bombarderos alemanes tampoco eran pocos, pero evidentemente sí con el número que salvaron. Y yo creo que las víctimas, por su ejemplo, merecen siempre la consideración y efectivamente deben estar en el centro de nuestros pensamientos, ¿no? Además, siempre se corre el riesgo del olvido y hay que subrayarlo porque gracias a ello pues, hicieron posible nuestra democracia y nuestro régimen de libertades, y lo tenemos que subrayar. Y decía del olvido porque evidentemente hay una voluntad por que desaparezcan las víctimas, hacer un silencio sobre ellas. Entonces, todos los actos que contribuyan a ello me parece muy importante. Ahora mismo hay un debate importante sobre la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad por parte de la organización terrorista ETA. Yo singularmente pienso que tienen ese carácter, no solamente por las víctimas que causaron, muchísimas, sino también por todas las personas que sacaron y obligaron a salir del País Vasco. Yo creo que esas circunstancias cambiaron las reglas del juego y permitieron que en este momento pues, el brazo político de ETA, que es Bildu, pues tenga un papel fundamental. Pero ese papel fundamental no hubiera sido posible sin la contribución de un partido que, haciendo honor a aquello que dijo la madre de los Pagaza, nos haréis cosas que nos le harán en el corazón, no hubiera sido posible. Sin el blanqueo de ETA, sin la incorporación a las instituciones, sin, todo ese apoyo que se ha hecho por parte singularmente del Partido Socialista, Bildu ahora mismo no tendría un papel central, no solamente en la política vasca, sino en la política española. Se ha seguido ahí un poco la técnica que se llama, en términos políticos, la técnica del salami, es decir, pequeñas cesiones que en principio no parecen llamar la atención, pero cuando se ven todas juntas se ve la dimensión del cambio que se ha producido. Y ese cambio pues, está haciendo que ahora mismo pues, el brazo de la organización terrorista ETA sea, un principal actor de la vida política, no solamente supeditando la política dentro del País Vasco, sino supeditándola a nivel nacional, precisamente a raíz de la llamada Alianza Frankenstein. Entonces, aquello que se dijo que nunca iba a ocurrir, pues terminó ocurriendo, se fue legalizando, se fue blanqueando y ahora ocupan ese papel central. Y por tanto me parece un argumento muy, muy pertinente y un debate muy interesante el que aquí se suscita. Por eso yo le voy a dar la palabra tanto a Jaime Mayor como a Santiago Abascal para que nos respondan a esta pregunta, si veremos efectivamente a la organización, a Bildu o al brazo político de ETA en el gobierno del País Vasco. Jaime, si te parece, pues empiezas tú la reflexión. Primero, muchísimas gracias a la Fundación Villa Cisneros por la oportunidad de poder intercambiar puntos de vista con Santiago Abascal y con Paco Rosell. Para mí es un honor estar con Santiago y con Paco Rosell, y en este foro, como es la Fundación, pues se duplica mi agradecimiento y mi felicidad y mi ilusión de estar hoy aquí. Yo trataré de responder lo más sintéticamente posible a la pregunta, luego ya tendremos ocasión de entrar al debate. Primero hay que hacer un pequeño recordatorio de lo que es ETA. ETA, lo he dicho muchas veces, no solo es una organización terrorista, es sobre todo un proyecto de política de ruptura. Nació para romper España y nació para sepultar un orden social tradicional, clásico, y fundamentalmente para alcanzar el poder, es decir, para sustituir al Partido Nacionalista Vasco del gobierno. Nació para todo eso y en ese orden, para romper España, para la ruptura de un orden social y para sustituir al Partido Nacionalista Vasco. Bildu no existe. El Partido Comunista de las Tierras Vascas nunca existió. Herri Batasuna nunca existió. Euskal Herritarrok nunca existió. Jarrai nunca existió. Solo existió ETA. Solo existe ETA. Lo demás son nombres, denominaciones, a veces para burlar a la justicia o a veces para permitir un proceso mal llamado proceso de paz. Pero la única realidad, y es una realidad hoy, es ETA. Y por eso, lo que significa un mal llamado proceso de paz, que es una negociación opaca entre el gobierno y ETA, su objetivo es hacer un Frente Popular vasco, en el País Vasco, es decir, gobernado por ETA, y con la colaboración del Partido Socialista y de Podemos.
ese mal llamado proceso de paz, que es una negociación, ha permitido que hoy España esté gobernado por un Frente Popular. No por casualidad, porque ese mal llamado proceso de paz fue iniciado por ETA y por Zapatero. Han alcanzado el objetivo en España, que el Frente Popular gobierne España. Y ahora les falta el objetivo siguiente, que es que el Frente Popular Vasco gobierne en el País Vasco con ETA a la cabeza. Esa es la lógica del proceso. Y eso, en mi opinión, solo se producirá si el Frente Popular en España continúa el gobierno. Si las elecciones previstas en el País Vasco, el 2024, me parece que es la fecha, antes el gobierno de España es del Frente Popular, ETA gobernará el País Vasco. Y si no, no gobernará el País Vasco. Si no, se producirá de momento una ruptura de ese proceso que acabo de describir. Luego tú lo ves que se puede producir. Eso es como los procesos de paz siempre son lo mismo, los mal llamados procesos de paz. Es paz, dejan de matar a los terroristas y el gobierno cambia la sociedad en la que vive. Esos son los procesos de Colombia y de España. El de Colombia público. Pero el de Colombia, la lógica del proceso es que lleve a Petro a la presidencia del gobierno en las elecciones del mes de mayo en la primera vuelta y en la de junio en la segunda vuelta. Esa es la lógica del proceso. Lo que pasa es que en Colombia también la lógica es que se hubiese ganado el sí al referéndum del proceso de paz y el 2 de octubre del 16, me parece, milagrosamente perdieron. Y ahora puede ser que pierdan. Pero la lógica del proceso siempre es la misma. Paz, dejan de matar los terroristas, pero el gobierno cambia la sociedad de manera que gobiernen los terroristas. Bueno, Santiago, aquí hay dos cuestiones. Primero, responder a la pregunta si tú ves efectivamente que Bildu puede estar en ese gobierno y sobre todo también cómo esa dinámica, supongo que cuál es tu respuesta, pero ¿cuál es qué dinámica política hay que poner en marcha para evitar esa respuesta afirmativa, ¿no? Bueno, en primer lugar, sí, muchísimas gracias a todos los asistentes, a la Fundación Villa Cisneros, a la que quiero felicitar por su perseverancia, porque estos son hechos y no palabras. Durante mucho tiempo Íñigo Gómez Pineda y toda su familia han hecho una labor excepcional con unos colaboradores, muchos de los cuales son amigos, como María San Gil y Carlos Urquijo, antigua jefa, que me hizo trabajar mucho en el Parlamento Vasco, igual que ahora Macarena Olona nos hace trabajar en el Congreso de los Diputados. Y he de decir que para mí hablar en este contexto, sobre todo con alguien que más que jefe ha sido una referencia moral y que me hace intervenir en este foro con cierto miedo reverencial, a Jaime Mayor Oreja. Me ha hecho pensar durante estas horas en qué podría aportar diferente a lo que Jaime Mayor iba a decir, porque Jaime Mayor tiene una característica que es muy previsible. Yo creo que es una característica muy positiva. Yo más o menos sabía lo que iba a decir porque le escucho mucho a Jaime Mayor Oreja, porque coincido con sus análisis, pero quería hacer una visión alternativa, no contradictoria, sí complementaria con la que ha hecho Jaime Mayor Oreja. La pregunta es si ETA va a estar en el gobierno vasco. Yo me pregunto, ¿acaso ETA no ha estado en el gobierno vasco de alguna manera? Porque en el País Vasco, si pensamos en lo institucional, en el gobierno institucional, pues hay que afirmar que ETA no ha estado gobernando. Pero si hablamos del gobierno social, del gobierno de hecho y no del gobierno de derecho, podemos afirmar que ETA ha gobernado de alguna manera en el País Vasco. Podemos afirmar incluso que ha influido de una manera determinante en la política española. Yo le escuché a Gabriel Cisneros decir que el título 8º de la Constitución se había hecho al dictado de ETA. Cuando algunos nos sorprendimos ante una afirmación que parecía muy contundente, Gabriel Cisneros dijo, no quiero decir lógicamente que se ha hecho con ETA al otro lado del teléfono, pero se ha hecho pensando en la desaparición de ETA. Igualmente con la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco y con la proliferación de estatutos en el resto de España. ¿Habrían sido posibles, habrían sucedido si no es por la presión terrorista? ¿España sería hoy igual si no es por los crímenes de la organización terrorista ETA, en primer lugar, con el asesinato del presidente del gobierno durante el régimen de Franco? Después, ya con la democracia, con el asesinato de los presidentes de las diputaciones en Vizcaya y en Guipúzcoa. Después con la persecución
de miembros de Alianza Popular, después de la UCD, después incluso del Partido Socialista, después del Partido Popular, y entre tanto con crímenes permanentes contra quienes más han padecido el terrorismo, que son la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y los miembros del Ejército. ETA ha sido determinante durante todo ese tiempo. ETA fue determinante contra la construcción de la central nuclear de Lemóniz, y está bien hablar de ello hoy, porque precisamente eso ha tenido un impulso en la política española, y con la excusa de un ecologismo falso, pues hoy los vascos y los españoles pagamos la factura también más cara por decisiones como esa. ETA ha sido determinante en el desvío del trazado de infraestructuras como la autovía de Leizarán. Hemos tenido que escuchar a los representantes de ETA decir muy recientemente que ellos ponen y quitan gobiernos en España, y al anterior vicepresidente del gobierno decir que habían incorporado a ETA a la dirección del Estado. Es decir, ETA ya ha estado en los gobiernos en España de alguna manera. Lo que está por ver es si va a estar además institucionalmente, con un blanqueamiento total. Y yo tengo la misma tesis que Jaime Mayor Oreja. ¿Qué alternativa hay? Que haya alternativa. Que haya alternativa. Que haya una mayoría social y una mayoría política que expulse al actual gobierno. Y que por lo tanto los que tenemos esa responsabilidad actuemos, valga la redundancia, desde la responsabilidad patriótica, tendiendo la mano a aquellos que no ven las cosas como nosotros, pero a aquellos que tenemos más cerca. Pero no hay otra fórmula. Derrotarles en las urnas e iniciar todo un proceso, pero podríamos hablar de eso más tarde por no extenderme demasiado. Muy bien. Jaime, tú tienes una experiencia no solamente porque has sido dirigente y has tenido cargos de responsabilidad dentro del Partido Popular, sino has sido ministro. ¿Tú qué estrategia ves necesaria frente a esta dinámica, ¿no? Porque hay un factor añadido que tú has comentado en algunas ocasiones, que esta es una dinámica que está muy conectada con lo que está ocurriendo en Cataluña. Es decir, el pacto con Carlos Rovira fue fundamental, fue un pacto, digamos, de sangre entre el ETA y la Esquerra Republicana de Cataluña, y ese alineamiento se está sosteniendo a lo largo del tiempo y mantiene una estrategia común. ¿Tú qué crees digamos, cómo hay que hacer frente a esa situación para no hacerla de forma irreversible? Es decir, que esos hechos se produzcan con la llegada de Bildu de manera efectiva, al margen de la influencia que ha dicho Santiago, que es evidente, en la política vasca y en la política española. Bueno, primero, para coincidir plenamente con Santiago, no para diferir, sí reitero un concepto que creo que es muy importante, que él lo ha utilizado, que es el tema, la violencia determinante. Cuando yo he dado alguna charla en ISEP hace pocos meses, expliqué un poco la diferencia de lo que significa las Torres Gemelas, su atentado, el atentado tan terrible, el 11S, el año 2001, perdón, sí. Sí. O los atentados en París, islamistas, los atentados en Londres, islamistas. La diferencia es que el terrorismo en esos países, el resto de países occidentales, ha sido siempre una amenaza. ¿No has hablado del 11 en español, por alguna razón? Porque no fue islamista. Fue otra cosa. Pero yo lo que he dicho siempre es que aquellos atentados y acciones fueron una amenaza. No. En España la violencia, digamos la verdad, ha sido determinante. Como ha dicho muy bien Santi, no se hubiese hecho la misma construcción de las autonomías a la rapidez con la que se hizo entre aquella Constitución que se aprobó el año 78 y yo ya era diputado autonómico el año 80 en el Parlamento Vasco, en octubre del 80. Gaby Cisneros fue una persona que no solamente dijo lo que dijo Santi, es que hacía muchas declaraciones. Y Gaby Cisneros fue atacado en plena negociación del estatuto, inicialmente llamado de Guernica, por una razón, porque hacía muchas declaraciones contrarias a la primera redacción, a lo que se denominó el Estatuto de Guernica, que luego daría lugar al Estatuto Vasco. Entonces, ETA fue determinante mientras mató. Pero no solo eso. La violencia determinó un cambio histórico en España, el 11M. Yo no sé exactamente cómo se hizo y quién lo hizo, pero fue determinante. Pero es que en las elecciones de 2008, cuando Zapatero y Rajoy estaban empatados, un mes antes de la campaña electoral, y María lo recordará porque ella visitó el lugar de Isaías Carrasco, sí. En 2 días, en una semana,
con un empate electoral, cambiaron el rumbo de la elección y ganó por 250.000 votos Zapatero a Rajoy el 2008. Fue determinante. Quiero decir que ETA ha sido determinante para la moción de censura de Rajoy el 2018, porque era parte del proceso, no fue la corrupción. Era un hito que tenía que recorrer el proceso y tenían que entrar en el gobierno. Determinó el Frente Popular. Entonces, el problema de España es que ETA ha determinado, la violencia ha determinado el rumbo histórico, pero en España, como en muchos sitios, se huye de la verdad como de la peste. Y es tan desagradable tenerlo que aceptar que no se dice. Pero esa es la verdad. Hemos estado determinados por la violencia cuando han matado y cuando han dejado de matar, porque han dejado de matar. Entonces, ¿qué significa todo eso? Que hoy España no gobierna un gobierno de coalición. Gobierna un proceso. Nos gobierna un proceso. Por eso, cuando tienen un problema real, fracasan con los transportistas, con los agricultores, con los pescadores, porque están para un proceso, no para un gobierno. Entonces lo que hace falta es, al final, es la misma conclusión. Hay que buscar una alternativa, no solo a un gobierno, no solo a un gobierno mal llamado de coalición, a un proceso. Esa es la dificultad de la alternativa, pero se precisa una alternativa a un proceso. Bueno, Jaime habla de una alternativa a un proceso. Santiago, tú sufriste el terrorismo con pantalón corto, podríamos decir, pero ese mensaje de que la violencia, que siempre se ha negado, la violencia no sirve para nada, cada vez que se ha condenado cualquier atentado, ahora pasar a ese análisis de la violencia produce unos réditos, produce unas consecuencias políticas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se analiza eso a la opinión pública? ¿Cómo se le traslada eso a la opinión pública? Y sobre todo, porque una opinión pública que lo estamos viendo, es decir, ahora mismo hay un olvido, una amnesia en gran parte de la opinión pública que hemos visto algunos reportajes recientemente en la propia ciudad de Burgos, donde se preguntaba por Ortega Lara y la gente no sabía quién era Ortega Lara ni lo que había pasado ni el sufrimiento de todo eso. Es decir, ¿cómo se combate esa historia? Porque también se puede producir un proceso de vindicación de ETA y vender eso. Nosotros hemos conseguido esto. Gracias a nosotros se ha producido esto. Es decir, eso también es digamos, una reflexión un poco perversa, si se quiere. ¿Cómo se combate todo esto? Porque aquí no solamente ya estructurar políticamente la respuesta a ETA, sino, digamos, la batalla de las ideas, la batalla del relato, etcétera, etcétera. Bueno, es verdad lo que planteas. Decir la verdad tiene inconvenientes. Y en este caso, decir la verdad implica decir que ETA ha tenido éxito. Pero nosotros no podemos callarlo. No podemos ocultarlo. Diciendo la verdad sin descanso, a lo que aspiramos es a mover las conciencias de nuestros compatriotas. No, lógicamente, de los que están en el proceso con ETA. No, lógicamente, de todos esos grupos separatistas que hay por toda España y de los socialistas desaprensivos que están dispuestos a pactar con ellos. Pero sí de muchos españoles de buena fe, probablemente muchos de izquierda, que escuchando palabras reflexivas como las que estamos haciendo aquí, pueden entender que eso no es tolerable. Pero reconociendo que ETA ha tenido la capacidad de determinar la configuración institucional, constitucional de España, de influir en el desarrollo del Estado autonómico, en el impedimento de construir infraestructuras, yo creo que reconocemos que ETA ha triunfado. Y en realidad lo que hacemos es denunciar a todos aquellos que han pactado con ETA y que lo han permitido. Y eso enlaza sobre todo con el momento álgido de esas concesiones, que es el inicio del proceso de diálogo del Partido Socialista a través del presidente del Partido Socialista de Euskadi, Eguiguren, con Arnaldo Otegi, que desemboca en el acuerdo de Zapatero, que después se mantiene incólume durante los siguientes gobiernos. Pero la verdad no podemos ocultarla, aunque implique reconocer una victoria del enemigo. Nosotros no estamos aquí para hacer propaganda, estamos para decir la verdad a los españoles y para tratar de ofrecer una alternativa, que efectivamente no tiene que ser una alternativa política, tiene que ser mucho más, como cuando el gobierno de Aznar, del que Jaime Mayor Oreja formaba parte como ministro de Interior, logró un hito histórico que probablemente ha sido el más importante en la democracia española contra ETA, llevando del Ronzal al Partido Socialista, que no quería, en un proceso de ilegalización de las marcas políticas de ETA. De hecho,
recuerdo que el que hizo la primera oferta del pacto antiterrorista fue Zapatero. Y aquello era lógicamente una trampa. Aznar le tomó la palabra y le dijo, ven aquí, vamos a hacer un acuerdo antiterrorista, pero con contenido. Y el contenido era el único que podía ser, el que llevábamos esperando décadas, que era la ilegalización de las marcas políticas de ETA. Decía que no puede ser solo un proceso o una alternativa política, porque ETA no es solo Bildu. ETA es mucho más. Jaime negaba retóricamente la existencia de esas organizaciones. Efectivamente, había una cosa que era la Coordinadora Berchale Socialista, dirigida por ETA, que era una especie de Estado dentro de la sociedad, con organizaciones juveniles, organizaciones sindicales, organizaciones ecologistas, organizaciones feministas. De hecho, muchos de los debates que hoy tienen que ver con la batalla cultural de las peores izquierdas, los avanzó también ETA en aquellos momentos. Entonces, ¿eso cómo se responde? Pues con una respuesta integral, como la que se hizo entonces, que era una respuesta política, una respuesta social, de movilizaciones, con organizaciones como el Foro Derma, como Basta Ya, una respuesta institucional en sentido amplio, con los jueces, con reformas, y una respuesta mediática también. En aquel momento toda la sociedad española estaba al unísono detrás de un gobierno gritando contra ETA y logrando ese hecho o ese hito histórico que yo creo que hay que recuperar y que no hay que perder de vista. Jaime, había creo que la parte que tú fuiste ministro también, la idea aquella de no queremos tanto buscar la paz, sino que nos dejen en paz, es decir, vivir en tranquilidad. Por tanto, hagamos la política de apaciguamiento. Es decir, aceptemos esto porque de esta manera pues conseguiremos la paz, etcétera, etcétera. Eso que en un momento incluso de actos terroristas de sangre, incluso se calaba en ciertos sectores del País Vasco y de algunos otros fuera del País Vasco, ahora ya eso ya no digamos que se está convirtiendo porque los grandes partidos dominantes están trabajando ese discurso. Es decir, esto está fuera de agenda, no rescatemos esta historia. Es que parece que ustedes quieren resucitar a ETA, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo se combate todo eso? En la idea que tú te cuentas de que estamos en un proceso y evidentemente el proceso tiene unas consecuencias, pero lógicamente si no hay, digamos, anticuerpos, no hay un discurso alternativo, ese proceso va a llegar como de forma natural. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo con la modestia propia y la humildad de que no puedo determinar en política hoy nada, ¿no? Pero sí puedo decir una pequeña adenda a lo que ha dicho Santi. No, nosotros hicimos el pacto antiterrorista a petición de Zapatero. Se hizo una escritura de un texto que era como el pacto de Ajuria Enea, no decía nada. Entonces yo puedo decir, y quise incorporar 2 cláusulas, nada más. Me daba igual en la introducción o en la parte dispositiva. Y era, primero, nos comprometemos los 2 partidos a no pactar con el PNV y con ETA, no con ETA, con el Batasuna sería, salvo que rompan el pacto de Estella. Y segundo, nos comprometemos conjuntamente a presentar una alternativa desde la idea de España, desde el constitucionalismo. Yo introduje esas 2 cláusulas y me llamó Alfredo Pérez Rubalcaba y me dijo, bueno, Jaime, no puedo firmar las 2, pero te puedo incorporar la primera, vamos a hacer el no acuerdo mientras estén en Estella, lo segundo lo vamos a hacer, pero no pongas por escrito. Y yo trasladé al presidente Aznar que lo hicieran con el primer paso. Era mentira, porque mientras estaban firmando el pacto, Eguiguren estaba hablando con Otegi en el caserío del Goibar, ya tratando de esbozar el arranque, mientras estaban firmando el pacto. La ilegalización de Batasuna nunca se pactó con el Partido Socialista. Es más, se decidió impulsar la actuación de la Fiscalía, lógicamente, sin buscar el beneplácito del Partido Socialista. Porque si se hubiese preguntado opinión de aquello, hubiesen dicho que no, seguro. Lo que pasa es que como ya la política había sido un éxito, entonces el Partido Socialista no tuvo más remedio que de alguna manera, al menos no ponerse enfrente de. Pero la historia exactamente es esa. Entonces, yo lo que creo ahora, porque ahora es otra historia completamente distinta. Ahora hay que hacer una alternativa a un proceso, que es más que a un gobierno, y es más que a un gobierno de coalición. Eso significa que tiene que tener una dimensión cultural, porque el proceso es una lamentable cultura impuesta
¿Qué ha ganado en el País Vasco? La cultura de ETA ha ganado al PNV. El PNV es hoy solo una maquinaria de poder. Si no pierde las elecciones Sánchez, ganará ETA al PNV porque en el ámbito cultural ya ha ganado. La cultura o la falta de ideas del sector social al que nosotros representamos. Entonces, hay que tratar de entender que hace falta una alternativa cultural. Hace falta una alternativa de ideas para derrotar a un proceso. Y ese es el problema. Y ahora hay que hacer otra cosa, existir políticamente en el País Vasco. Hoy no existimos en el País Vasco. El PP, mi amigo el PP, Carlos Iturgaiz, no existe en el País Vasco. Y Vox no existe en el País Vasco. Y en Navarra está a punto de ser la vanguardia de ETA, dejando de ser la vanguardia de España. Entonces hace falta, para que haya una alternativa, que haya una presencia política en el País Vasco y en Navarra. Entonces hay que buscar las fórmulas políticas para que se dé fundamentalmente réplica al proceso que lleva a ETA al gobierno de Navarra y que lleva también a ETA al gobierno del País Vasco. Ahora, todo eso pasa previamente por la derrota del Frente Popular en España. Condición sine qua non. Porque si se mantuviese el Frente Popular en España, esos dos procesos en Navarra, la anexión y la victoria de ETA en el País Vasco, sería irreversible. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues entendiendo lo que es ETA, entendiendo que nos gobierna un proceso, que no nos gobierna una coalición, y que en ese proceso ETA gobierna en la sombra. Porque ETA gobernaba España en la sombra, desde ese gobierno. Lo que pasa, lo quiere hacer ahora a la luz del día. Esa es la diferencia. ¿Qué lo quiere hacer? A la luz del día, después de las elecciones autonómicas del año 2024 en el País Vasco. Sí, pero ese quiere hacerlo a la luz del día que dice Jaime Mayor es precisamente porque el debate de los que supone ETA parece ya un debate extemporáneo, superado. Es decir, estamos un debate de un foco de resistente de la sociedad española que es consciente, pero que la mayoría está en otras cosas. Es decir, cree que esto ya está superado, es decir, ya nos dejan en paz, es decir, no hay terrorismo, etcétera, etcétera. ¿Para qué sacar este debate? Es decir, cómo se activa la opinión pública, el proceso, que va un proceso un poco como el Guadiana, que se sumerge, etcétera, etcétera, pero que aparece y que va de forma irreversible, ¿no? Porque va avanzando con la colaboración no solamente del Partido Socialista, en los términos que cuenta Jaime, sino de muchos más partidos y lógicamente también con el apoyo del PNV, ¿no? Que está en esa dirección. ¿Cómo se puede evitar eso y sobre todo cómo se construye una alternativa desde el País Vasco? Es decir, cómo se vuelve a producir una reacción de los ciudadanos del País Vasco y sobre todo en Navarra, que es ahora mismo donde el proceso está trabajándose de una forma más intensa en el nuevo acuerdo del Partido Socialista y Bildu. Bueno, son muchas cosas. Sí, sin duda. En realidad nosotros no estamos planteando nada extemporáneo. Nosotros no estamos, ni yo, ni Jaime. Digo el debate no que sea extemporáneo, sino que la opinión pública considera ahora mismo, bueno, ya el tema de ETA está superado. Sí, lo he entendido, pero nosotros no afirmamos que ETA esté matando. Ni siquiera estamos afirmando que vaya a volver a matar. Dicho lo cual, yo no descarto que la violencia vuelva al País Vasco una vez que a través de otras vías no logren su objetivo, que es el de romper España. Nosotros lo que afirmamos y lo que estamos denunciando es que ETA quiere romper España, que es una fuerza contra nuestra Constitución y contra la unidad de nuestra nación. Eso es lo que afirmamos. Y afirmamos que esa fuerza juega un papel esencial en la aprobación de presupuestos y en el mantenimiento de este gobierno. No hay más que escuchar al presidente del gobierno cada vez que comparece o en las sesiones de control, el modo en el que se dirige a los representantes de ETA en el Parlamento y el modo en el que se dirige a nosotros que representamos a una parte muy importante de los españoles. Es como la noche y el día también, la diferencia de trato. Y eso es algo que nos preocupa y nos preocupa fundamentalmente porque ETA, en este caso formando parte de ese Frente Popular que dice Jaime Mayor Oreja, es una fuerza contra la unidad nacional. También nos preocupa el Partido Nacionalista Vasco, aunque pueda parecer que está descolgado en estos momentos, pero el Partido Nacionalista Vasco, que efectivamente no forma parte de ese Frente Popular, tiene una responsabilidad gigantesca en la pervivencia de ETA, porque nunca lo han condenado con la claridad y con la rotundidad y a tiempo como debía haberse hecho. Es más, el otro día, no sé si han podido ver una intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso a cuenta del Sáhara,
les invito a que la vean, diciendo todo tipo de tacos, que no voy a repetir aquí, palabras verdaderamente malsonantes, no respetando los tiempos de intervención, mostrando una indignación extrema, una indignación que no les hemos visto nunca cuando mataba a ETA. Y se la vemos con el cambio de posición del gobierno sobre el Sáhara, que es muy grave. Pero cuando se mataba en la comunidad autónoma que ellos gobernaban, no mostraban esa indignación. No debemos caer en la tentación de construir una alternativa a ETA y al Frente Popular junto con el Partido Nacionalista Vasco. Lo digo porque yo observo esa tentación en aquellos con los que creo que me tengo que entender. Y creo que es una tentación equivocada, una tentación fallida. Allí hay que construir una alternativa que creo que se construye fundamentalmente desde el conjunto de la nación. Los vascos que se han sentido abandonados, que han visto que la presencia del Estado iba desapareciendo, diluyendo, lo que necesitan es ver que hay una respuesta nacional, desde el gobierno de España. No vamos a poder reconstruir las cosas desde los pueblos del País Vasco, donde se ha acabado con la disidencia. Al que no le han matado, le han echado o le han hecho callar. Pero sí podemos dar esperanza a todas esas personas desde una alternativa en el gobierno de España, que poco a poco empiece a reconstruir lo perdido y que combata claramente el separatismo, el del Frente Popular o el del Partido Nacionalista Vasco. Hablando un poco de alternativa, te centrabas en el País Vasco. Tú con Nicolás Redondo hicisteis un poco del último intento serio de hacer esa alternativa. Estuvo a punto de conseguirse, pero bueno, le faltaron un poco un número de escaños suficientes para consumar esto. Es verdad que fue una operación con reticencias dentro del Partido Socialista. Hay que recordar aquella frase de Felipe González: mal que bien con los amigos del PNV siempre nos entendimos, ¿no? Esa idea. Desde entonces ha habido un proceso, digamos, de retroceso en ese ámbito. Tú, desde la experiencia que tienes, desde la experiencia de las cosas que están ocurriendo, ¿cómo ves esa alternativa? ¿Cómo se configuraría esa alternativa? Porque evidentemente ha habido muchos cambios, por supuesto en el Partido Socialista, pero también en otros partidos a la hora de afrontar esa alternativa allí, ¿no? Bueno, yo creo que España va a vivir circunstancias muy dramáticas y muy duras, porque empezamos a ver las consecuencias de que gobierne un proceso. No hubiese pasado lo que pasa en el Sahara hoy sin que nos gobernase un proceso. No tendríamos los problemas que tenemos en Ceuta y Melilla sin que nos hubiesen adivinado la debilidad propia de un proceso. Es como Europa. ¿Por qué ataca Putin en estos momentos? Porque olfatea, huele la debilidad o la decadencia de Occidente. Porque ve que Europa va en un tránsito a la nada. Y entonces de pronto dice, ahora sí que me voy a atrever. Normalmente cuando estás débil, se te huele tu debilidad. Entonces yo creo que hay que recuperar la verdad de lo que ha pasado. Hay que recuperar no un relato. Yo no creo nada en los relatos. Yo creo que hay que decir la verdad de lo que ha pasado. Hay que recuperar la verdad como primer gran objetivo. Y yo creo que los españoles en los próximos meses van a ver cómo se va descomponiendo un proceso. Porque estamos en descomposición de un proceso. Ya empezamos a ver cosas extrañas. Yo tengo anotadas las 3 frases en el último Consejo Europeo del presidente Sánchez, cuando dijo, España se juega mucho, esto es serio, y así no se puede seguir. Yo imaginándome en el ambiente del Consejo, pensaron, España está muy mal, porque a mí, dicen algunos que fue un golpe de efecto, a mí me parece que es frases de la desesperanza y de la desesperación, sobre todo siendo presidente del gobierno de España, cuando dices eso en el ámbito de un consejo, estás rozando el ridículo, o estás rozando el esperpento. Ahora resulta que de haber salido de una Europa en la que los países PIG éramos España y Portugal y había que salir de ese concepto, ahora resulta que el gran acierto es la gran insulidad energética de Portugal y de España. Volvemos al concepto de lo anómalo en Europa, ¿no? Todo esto está produciéndose, todo esto se va a producir. Todo esto va a producir, en mi opinión, una aceleración de la exigencia de una alternativa. Pero para que haya una alternativa hay que tener voluntad de hacerlo. Y eso es lo que yo en estos momentos creo que hoy hace que no estemos próximos de la alternativa. Porque no se explica la verdad de lo que tenemos delante de nosotros, que es un proceso. Entonces, eso es lo primero. Decir la verdad
entender lo que ha sucedido en España, un proceso de concienciación de lo que ha significado y la exigencia, la rapidez de la alternativa. En el año 1982, yo era el secretario de Acción Electoral de la UCD en Andalucía. Yo estaba viviendo en San Sebastián, pero me nombraron secretario de Acción Electoral de la selección de Andalucía, que tú conoces bien. Aquellas elecciones fueron decisivas para que Felipe González arrasara. Pero en aquellas elecciones de Andalucía, de mayo-junio 82, significó también 23 de mayo del 82. Que 3 votantes en las ciudades votaban ya a Alianza Popular y 1 a la UCD. Al día siguiente de aquellas elecciones, nosotros en el País Vasco, desde la UCD, hicimos el acuerdo con la Alianza Popular. Y en cambio la UCD no quiso hacer el acuerdo, la oferta de Fraga, que era el 50% diputados de UCD, el 50% Alianza Popular. Aunque ya estaba en decadencia total. No se quiso desde la UCD y se despeñó la UCD con 11 diputados en octubre del 82. Pero Andalucía fue el elemento determinante, decisivo para los dos fenómenos, la muerte de la UCD y el éxito del Partido Socialista. Entonces, hay que esperar 14 años, como tuvimos que esperar desde el 82 al 96, para que ganásemos por minoría las elecciones. Eso es lo que España no se puede permitir, ese lujo. Hay que incentivar, acelerar una alternativa, pero entendiendo la dificultad de la misma. No basta la aritmética electoral, hay que hacer un proyecto político y cultural de ideas para hacer una alternativa. Decía Jaime, hacía alusión a Andalucía, que hubo que esperar 14 años para construir una alternativa al Partido Socialista, que ganó efectivamente las elecciones autonómicas el 23 de mayo del 82 y luego en octubre. Claro, no se puede esperar 14 años, pero aquí hay un factor añadido, que es el factor educativo. Es decir, estamos hablando en el referido al País Vasco o a Navarra o a Cataluña, en el que factor educativo las nuevas generaciones están con una concepción de la historia, con una concepción que va a ralentizar mucho más ese proceso. Decías, Santiago, que tú veías ciertas dudas o ciertos, digamos, espejismos por alguno de los partidos, supongo evidentemente con el Partido Popular, y ahora que se va a producir un cambio en la persona de Feijóo, con respecto a un cierto espejismo con relación al PNV, ¿no? Es decir, que podemos confiar en el PNV lo podemos atraer a esta alternativa, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú que debe construirse esa alternativa en el País Vasco y en Navarra fundamentalmente, con el caso añadido de UPyN, ¿no? Bueno, en relación con la educación, yo voy a dar una respuesta ambivalente. Es un asunto que nunca ha querido resolverse. Nunca se ha cogido el toro por los cuernos, tanto desde la perspectiva de los contenidos que se enseñan, tanto en el País Vasco y Cataluña, como de la imposición lingüística. Al contrario, se ha contado con sentencias del Tribunal Constitucional, pues que ahora que nos conformamos con poca cosa podrían valernos, pero que son bastante decepcionantes respecto a la garantía de las libertades a la hora de que nuestros hijos puedan escolarizarse en la lengua materna, que además en este caso es la lengua común, la lengua nacional. Ahora bien, la educación tampoco es tan determinante. Lo digo porque desde la perspectiva de las izquierdas, por ejemplo, 40 años de educación franquista, de formación del espíritu nacional, no significaron que al llegar la democracia no había socialistas ni comunistas. La Unión Soviética, con la persecución de la religión, no terminó con el hecho religioso después de décadas de opresión. Realmente la educación tiene una influencia importante, pero más limitada de lo que parece. Las familias son muy importantes, lo que nosotros enseñamos en nuestras casas. No quiero decir con esto que no me preocupe, me preocupa extraordinariamente y me parece que juega un papel en la alternativa que necesitamos y hay que atacar el asunto de la educación, pero no creo que sea el papel esencial. El papel esencial o el asunto esencial es saber con quién hay que estar y con quién no hay que estar. Y yo por eso esbozaba, y lo quiero decir con prudencia y con respeto, con ciertas dudas, la posición que pueda tener Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, la que venía manifestando en los últimos meses, respecto al Partido Nacionalista Vasco. La tentación de construir una alternativa al Partido Socialista junto al Partido Nacionalista Vasco, que por otra parte tiene 5 escaños en el Congreso, es bastante hilarante cuando a la vez hay dudas de que quieras un acuerdo con el que tiene 50 y puede tener 60, 70, 80, 90, no sé cuántos. Pero parece que lo inteligente es empezar
por articular acuerdos con los que pueden sumar mayorías más amplias, en vez de empezar por lo que puede ser una dificultad para el acuerdo entre Vox y el Partido Popular. Y desde luego, incorporar al Partido Nacionalista Vasco es introducir una dificultad en ese acuerdo. Aún así, yo he dicho que quería responder con prudencia, porque yo creo que nosotros tenemos, ahora hablo como presidente de Vox, la responsabilidad de dejar que el Partido Popular se recomponga, que renueve su liderazgo y que todos escuchemos cuál es la posición en la que está el señor Alberto Núñez Feijóo. Yo no quiero dar nada por supuesto y quiero escuchar con mucha atención, con mucha prudencia, mucho respeto en los próximos días cuál es esa posición y no quiero adelantar acontecimientos. Lo que sí reitero es que nosotros tenemos la mano tendida para construir esa alternativa. La discusión sobre cómo tiene que ser esa alternativa, y quizá Jaime estaba esbozándolo, y ahí podemos discrepar si tiene que ser una alternativa electoral o tiene que ser una alternativa de gobierno, es otra discusión, ¿no? Y probablemente ahí no nos pongamos del todo de acuerdo. Pero sí tenemos que decir a los españoles que estamos dispuestos a gobernar juntos, como hemos hecho en Castilla y León. Sí tienen que tener claro que eso es posible. No puede ocurrir como en la moción de censura que nosotros presentamos contra Pedro Sánchez, donde la intervención más dura fue la del señor Casado contra mí. Es poco importante lo que para mí esa intervención supuso desde un punto de vista personal, pero sí era importante el mensaje de desesperanza que lanzó a muchos españoles, unos del Partido Popular y otros de Vox, que estaban deseando que de alguna manera nos pusiéramos de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que para construir sin prisa, pero sin pausa, poco a poco, lo importante es decir a los españoles que estamos dispuestos a tendernos la mano. Bueno, tú hablabas, Jaime, de alternativa. ¿Estabas pensando en alguna fórmula tipo plataforma para ir a las elecciones en el País Vasco, en Navarra? ¿Estabas viendo alguna fórmula? Yo no estoy en la política activa, no sé qué hay que hacer. Sí, pero estás en el análisis y la reflexión. Bueno, yo no tengo duda que en el País Vasco lo que hay que hacer es ser capaces de hacer algo unido. Si hay voluntad de alternativa en España, de esos partidos, tienen que ser capaces de alumbrar algo parecido, pero que hay que hacer allí algo así como hicimos nosotros, el partido de la coalición, no la coalición de los partidos en la etapa del Partido Popular. Tiene que nacer algo vinculado inequívocamente, pero allí hay que tratar de unir todo lo que hay. UPN, PP, Vox, en el País Vasco y en Navarra. La fórmula no la sé. Y dicho lo cual, el Partido Nacionalista Vasco nunca podrá formar parte de esta alternativa cultural, porque la alternativa cultural se tiene que fundamentar en la fortaleza de España. Y la fortaleza de España el PNV no la quiere nunca. Entonces el PNV no puede formar parte de una alternativa cultural que se tome en serio. Podrás tener acuerdos con ellos. Error. En la alternativa, jamás. En el PNV, y no me invento esto, sé que hay dos personas que perturban en el día de hoy, hace un mes, el partido del presidente del Partido Nacionalista Vasco. Uno es Santi Abascal, al que desean todo tipo de males. Y la otra Isabel Díaz Ayuso, que es perturbadora. Y yo eso lo viví con el difunto Arzallus hacia Ordóñez, que también perturbaba y molestaba. El PNV siempre, dentro de lo que son los partidos de la derecha, diferencia a los que hay que combatir y con los que puede ser amigos. Malo que te consideren que puedes ser amigo suyo. Es mucho mejor que te coloquen la cruz, porque estás acertando. Yo recuerdo siempre el año 96, en una manifestación en un atentado de ETA, yo recuerdo siempre Javier Arzallus, en aquel momento presidente del Partido Nacionalista Vasco, y yo en ese momento iba a ser ministro del Interior. Todavía no lo sabía nadie, pero él lo sabía. Se lo habría dicho a Aznar o no sé quién. Y me dijo, no te equivoques nunca cuando seas ministro del Interior. España nunca será una nación como Francia, ni como Gran Bretaña, ni como Alemania, ni siquiera como Italia. España es otra cosa. No le hice caso, porque yo siempre actué en el tema de ETA como si España fuese una gran nación. Pero es evidente que Arzallus tiene en su mentalidad, en la mentalidad del PNV, la debilidad de España. Para ir rompiendo España a plazos lentos, no en un plazo inmediato, como probablemente quiere hacer ETA. Y yo creo que
Las fórmulas no las sé. Lo primero que hace falta es tener vocación, prioridad de alternativa. Va a haber una marea social contra este gobierno. Ya la empieza a haber, pero va a aumentar. Entonces va a haber con la educación va a haber una marea social. Lo que hay que hacer es canalizarla. Y lo que hay que hacer es poner toda la fortaleza política y cultural hasta qué punto, desde una opción o desde otra, se es capaz de hacer un diseño de un proyecto. La alternativa no depende solo de la aritmética electoral, que también habrá que estudiarla. ¿En qué circunscripciones, en qué sitios, en qué lugares? Si se quiere hacer. Pero hace falta antes un proyecto cultural. Es decir, ¿qué se va a hacer en política interior, en política exterior, en economía? Por una razón. Porque este gobierno, el que venga, va a encontrar una España incendiada. Y entonces no se puede estar tambaleándose unos 6 meses sin saber qué hacer. Tiene que tener claramente los ejes de un proyecto, de 4 o 5 grandes temas. Pero para eso hace falta tiempo previo. Hace falta que los líderes que tienen que configurar la alternativa dediquen mucho tiempo, con toda la discreción que se quiera, a la alternativa. Sí, pero antes de seguir con Santiago, pero hay una cuestión evidente, que es la teoría del mal menor. Es decir, en un momento de pugna por el liderazgo del proceso en el País Vasco, en el que surja la posibilidad de construir un tripartito, Bildu, Podemos, lo que quede de Podemos y el Partido Socialista, el hecho de apoyarse en el PNV para dilatar eso, ¿no puede también ser un factor distorsionador? Bueno, yo tengo la teoría. El mal menor siempre consolida el mal. La etapa de inacción política de nuestro gobierno a partir del 2008, el mal menor, al final consolidó el mal, consolidó el Frente Popular. Un gobierno, cuando gobierna, no tiene que buscar el mínimo, tiene que buscar el máximo. Y entonces hace falta un proyecto potente en el ámbito de las ideas, y en el ámbito político, y en el ámbito cultural. Porque si no, el mal menor consolidará definitivamente el mal. En el País Vasco, si Sánchez ganase las elecciones, el PNV va a tener una batalla a muerte con ETA en las siguientes elecciones autonómicas. Si las pierde, va a tener la esperanza de que con la maquinaria electoral puede ganar, porque el Frente Popular de momento está desactivado. Pero nunca el PP ni Vox, no hace falta que diga Vox, si piensa que la solución es el PNV, con los problemas que tiene España, se equivoca de la A a la Z. Supongo, Santiago, que tú participas un poco de esa idea del mal menor, pero me gustaría saber un poco la construcción de esa alternativa, como la ves tú, y sobre la conexión de dos problemas, que es el problema del nacionalismo en el País Vasco y también cómo se va introduciendo en Navarra, y también la conexión con el nacionalismo catalán, fundamentalmente a raíz del pacto de Carod Rovira, en el que se produce ese pacto de sangre entre Esquerra Republicana de Cataluña para que ETA no atente en Cataluña. A partir de ahí sigue una ligazón que sigue manteniendo el proceso y esa conexión que me imagino que tú la vives muy directamente en el propio Congreso de los Diputados. ¿Vosotros estáis más por una alternativa, como es ir por vuestras propias siglas, como en Cataluña? ¿Cómo lo ves todo este proceso? Un poco la idea de lo que planteaba Jaime. Bueno, yo creo que he contestado antes de alguna forma a esto. Yo creo que en primer lugar, para que haya una alternativa, lo que tiene que haber es una voluntad expresada por dos organizaciones políticas, por sus líderes, de tenderse la mano. Y una afirmación de las coincidencias, no una afirmación de las discrepancias. Estamos bastante lejos de la alternativa en esos términos. Dicho lo cual, reitero lo que he dicho antes, yo estoy a la espera de escuchante para ver qué resuelve el Partido Popular en su Congreso y cuál es la posición del señor Feijóo, cuáles son sus estrategias de pactos, con la mano tendida. ¿Con Casado lo dabas por perdido esa relación? Bueno, lo daba por perdido en el célebre debate de la moción de censura, ¿no? Bueno, lo daba por perdido él porque planteó una ruptura radical con Vox y una ruptura que algunos de sus asesores, lo hemos leído recientemente, le planteaban que fuera todavía más allá, hasta el punto de afirmar que renunciaría al gobierno de España si para ello tenía que pactar con Vox. O sea, la ruptura era más que una ruptura, era la aplicación a Vox de un cordón sanitario y la mirada al otro lado del arco político, en concreto al Partido Socialista.
con la idea onírica de una posible gran coalición con aquellos que, como dice Jaime Mayor, están en un frente popular, radical de izquierda y en alianza con el separatismo y con ETA. Entonces, por eso nosotros estamos viendo a ver qué es lo que va a decir el señor Feijóo. No sabemos si está dispuesto al pacto con Vox o si únicamente ha tolerado temporalmente un acuerdo en Castilla y León o realmente sus esfuerzos van encaminados al acuerdo con el Partido Socialista. En ese sentido, nosotros que hemos tendido la mano nos sentimos pues un poco al margen de la responsabilidad, porque hemos mostrado nuestro acuerdo. Nuestro único socio posible es el Partido Popular. ¿Cuál es la fórmula? Eso ya es más difícil, eso es más dificultoso de plantear, porque en estos momentos los programas son muy diferenciados, a la cuestión también de la aritmética electoral, hay quien plantea que tiene que haber una fórmula conjunta. Yo lo veo con escepticismo habida cuenta de las diferencias programáticas, también habida cuenta de lo que ha pasado en Andalucía. El Partido Popular en solitario no fue capaz de echar al Partido Socialista. Cuando había dos fuerzas políticas, que eran el Partido Popular y Ciudadanos, tampoco fueron capaces de echar al Partido Socialista y de repente surge Vox y se produce una mayoría. Entre otras cosas, y sé que Jaime Mayor es escéptico sobre esto, porque a Vox han llegado votantes no solo de la abstención, del voto joven, sino incluso votantes que habían, por distintas razones, votado a la izquierda en otras ocasiones. Entonces Vox suma a esa alternativa unos votos que nunca sumará el Partido Popular y que probablemente tampoco pueda sumar una coalición de partidos. Nosotros creemos en España y estamos al frente de una organización política que está teniendo un éxito sorprendente incluso para nosotros mismos, que estaba fuera de nuestra agenda, no voy a decir fuera de nuestras pretensiones porque estamos muy contentos con ese éxito, pero será un éxito pequeño si no es un éxito para España. Y por lo tanto estamos abiertos al diálogo con aquellos con los que podemos construir. Las fórmulas yo creo que no hay que marcarlas ni definirlas de antemano, sino que tienen que ser una consecuencia de un diálogo permanente y de la búsqueda de puntos de encuentro. Muy bien. Una pregunta, yo simplemente Sí. para postillar una cosita, Sí. para coincidir completamente con lo que dice Santi. Yo recuerdo que en víspera de las elecciones del 13 de mayo del 2004, desde el 2001, perdón, que ya estoy mayor, me acuerdo que yo tuve una llamada de un buen amigo mío que tenía una relación con un hijo de Juan Alcorta, que había sido un empresario, presidente de COIPE, de Saevins, pero que era de ETA político-militar, pese a que su padre fue aquel que recibió por primera vez la carta de ETA y él la enseñó diciendo no voy a pagar. Y era de ETA político-militar, pero era de los de ETA político-militar reinsertados que vivía en Chicago. Entonces Alcorta, le llamó a un común amigo que le dijo, oye, dile a Jaime Mayor, unos días antes de las elecciones, que han tardado 20 años en aquel momento en darse cuenta que la fuerza suya en el País Vasco no es su sigla, sino que es España. Eso lo dijo un miembro de ETA político-militar, que de alguna manera eran las personas que tenían una visión más política del proyecto de ruptura. Bueno, pues ahora es lo mismo. Ahora va a haber yo creo que va a haber una marea social exigiendo una España fuerte para hacer frente a la España incendiada que van a dejar hoy. Esa marea social es lo que hay que saber canalizar. ¿Cómo? Los líderes políticos son los que lo tienen que hacer. Pues bueno, en el campo de la actuación hay aquí algunas preguntas que son muy interesantes y que voy a aprovechar para trasladaros. El 1 de mayo del 2011 el Tribunal Supremo anuló las candidaturas de H. Bildu para las elecciones municipales del día 22, al considerarlas una sucesión de partidos ilegalizados por formar parte de ETA. 4 días después el Tribunal Constitucional revocó esta decisión y se presentaron. Han pasado ya 11 años de aquel fraude. ¿Creen probable que en algún momento otro gobierno inste de nuevo a la ilegalización de H. Bildu? Vamos a ver, a lo mejor ahí no estamos del todo de acuerdo. Yo creo que las prioridades son las prioridades. Primero hay que detener el proceso, hay que existir políticamente en el País Vasco. Eso es lo primero entre lo primero. Yo también he aprendido cuando se producen procesos sociales, por ejemplo, el mal llamado proceso de paz, lo inunda todo y llega a los tribunales, al de Estrasburgo y al Constitucional. Es la fuerza, la marea expansiva de un proceso. No significa que necesariamente
el político está determinando la actuación del tribunal. Pero en nuestro caso, cuando decidimos dar un impulso de un proceso político de fortaleza frente a ETA y aplicar la única política que no se había aplicado en España, que es la ley y toda la ley, contra eso, evidentemente tuvo su reflejo en los tribunales. Los tribunales, sin necesidad de llamar por teléfono, actuaron desde lo que significa el proceso que se había puesto en marcha. Pero sucedió todo lo contrario después. Cuando se puso en marcha una negociación opaca, encubierta de ETA, los tribunales se plegaron. Entonces, para mí, lo más importante hoy es decir la verdad, rearmar la alternativa en el País Vasco, existir políticamente en el País Vasco, resistir lo más que se pueda en Navarra, y evidentemente Dios dirá, porque si nosotros hubiésemos instado la ilegalización de Batasuna en el 96 y no como lo hicimos al final, hubiese sido un fracaso. Es decir, hay que tener sentido de no ser un oportunista, pero hay que tener un sentido de la oportunidad. Si tú pones en marcha un proceso político y social, luego los tribunales ya actuarán, pero no hagamos al revés. No creamos que los tribunales van a suplir, reemplazar lo que significa una voluntad política, un proceso político de fortalecimiento de España y del Estado de Derecho. No sé si ese proceso que está comentando lo personaliza en el actual ministro del Interior, cómo se comportó como juez en aquel momento que había esa presión y cómo se comportará como ministro. No lo sé. No sé, no contesto, no tengo ni idea. Macarena seguro que mucho mejor que yo. Santiago, me gustaría saber también tu respuesta a esta idea. No. Es decir, ¿creéis que en algún momento vosotros que habéis dado la batalla, lo hemos visto en todo el proceso del estado de alarma y además de forma satisfactoria en cuanto a los pronunciamientos del alto tribunal sobre digamos, las atribuciones extraordinarias que se ha apoderado el propio presidente del gobierno, sobre el cierre del Congreso, etcétera, etcétera, en todo ese proceso? ¿Crees probable en algún momento que otro gobierno inste de nuevo la ilegalización de EH Bildu y si le ves viabilidad a una medida de esta naturaleza como lo plantean? Bueno, probable, si nosotros estuviéramos al frente de un gobierno, sí. Viable, pues también tengo mis dudas, porque comparto realmente el planteamiento que hace Jaime. Y lo esbozábamos en nuestras primeras intervenciones. Al final, un proceso se detiene con otro proceso, no solo con un movimiento político, con una decisión gubernamental. Y cuando fue posible la ilegalización, lo fue porque toda la sociedad estaba unida en un movimiento para sacar de la arena política las marcas políticas de ETA. También pienso, como Jaime, que eso hay que construirlo con el tiempo para que cuando llegue a los tribunales sea inevitable, no haya ninguna duda. Ahora bien, ¿qué tribunales van a quedar cuando llegue otro gobierno? ¿Qué mayorías va a haber en el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional va a seguir siendo un tribunal que actúa demasiadas veces con una inspiración política. Y lo digo a pesar de que el Tribunal Constitucional a nosotros nos acaba de dar la razón en sentencias muy importantes. ¿Hasta qué punto tendríamos razón para que un tribunal nombrado por partidos que ninguno es el nuestro nos haya dado la razón? Entonces, lo digo además porque, conociendo también el asunto, porque precisamente nosotros, no a través de Vox, sino a través de una fundación que colabora mucho con la Fundación Villa Cisneros, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, presentamos una querella por prevaricación contra 7 magistrados del Tribunal Constitucional en aquel momento, porque entraron a discutir sobre el fondo de la sentencia del Tribunal Supremo, que no podían hacerlo. Me explicó después otro juez del Supremo que había habido una reforma legal recientemente que prácticamente impedía la prevaricación judicial para los magistrados del Constitucional, con lo cual no pudimos hacer nada. Pero comparto plenamente el análisis de Jaime también. Jaime, el artículo 7 del Estatuto de Gernika permite a personas nacidas fuera de España, pero cuyos padres tuvieron vecindad administrativa en el País Vasco, votar en las elecciones vascas. ¿Por qué no gozan de ese mismo derecho las decenas de miles de vascos que perdieron la vecindad en esa comunidad al tener que abandonarla por culpa del terrorismo? ¿No se beneficia el nacionalismo de unos resultados adulterados como consecuencia de esa circunstancia? Seguro que sí. Pero también es decir, yo soy uno de esos vascos, que yo voto ahora en Villanueva de la Cañada, no voto en San Sebastián, ¿no? Desde hace ya muchos años.
Pero yo creo que ese tema se planteó de verdad antes de las elecciones autonómicas vascas del año 2001. Se planteó desde la presidencia del gobierno, pero es verdad que había una complejidad político-jurídica, más que político-jurídica en este caso, enorme. Saber quién podía votar, quién no podía votar, quiénes eran los que se podían considerar exilados, que era de muy difícil determinación. Es decir, que se intentó. No significa que no se puede volver a intentar, pero se intentó de verdad el año 2001. Se estudió, se trabajó y no fue posible encontrar una fórmula. En esto sí que... Sí, Santiago. Sí que creo que puedo decir algo distinto. Yo comparto la óptica de quien ha planteado la pregunta. Es lógicamente una incoherencia sorprendente, ¿no? Que alguien que está fuera de España pueda votar en España, pero alguien que se ha tenido que ir contra su voluntad de una región española no pueda seguir votando allí. Es verdad, y tiene razón Jaime, que era de una complejidad extraordinaria porque ¿qué había que hacer? Una lista de perseguidos, una lista negra de quiénes son los que se han ido, dónde viven, dónde están. Era incluso probablemente un riesgo para todas esas personas que no querían formar parte de una lista de esa naturaleza. Yo recuerdo haber estado en debates en los que se planteaba una reforma diferente, ¿no? Poder separar la vecindad administrativa de la vecindad fiscal, de la vecindad electoral, y que cualquier persona que hubiera vivido en el País Vasco, o sus padres hubieran vivido en el País Vasco, pudiera decidir cuál era su vecindad electoral. Era una fórmula más amplia, es decir, que no había que probar una persecución, sencillamente había que optar. Jaime probablemente se siente más vinculado a los asuntos públicos de San Sebastián que a los de Madrid, y yo a los de Amurrio que a los de Madrid. Ambos renunciaríamos a votar en Madrid y decidiríamos votar en Amurrio y en San Sebastián. Pero podría hacerlo cualquier persona independientemente del motivo por el que se hubiera ido. Es decir, tendría que ser una reforma quizás no especial, sino generalizada. Pero bueno, dicho eso aquí, pensando en alto y admitiendo también la complejidad. Hay una pregunta que reiteran de otra manera porque creo que hay mucho interés al respecto. Trasladan a ambos la siguiente pregunta. ¿Por qué no se presentan en una candidatura única todas las fuerzas no nacionalistas a las elecciones vascas? Yo creo que en este caso empezaría por ti y Santiago, porque estás en activo y puedes decir algo al respecto. Pues mira, yo no es que tenga muchas ganas en este momento. Claro, yo vengo del PP vasco. Y el PP vasco que hay ahora es sustancialmente distinto del que yo he conocido. Yo recuerdo, además porque lo viví como algo muy traumático para mí, en el año 2008, el momento de la salida de María San Gil como presidenta del Partido Popular del País Vasco, por hechos que todo el mundo conoce y no voy a relatar, y eso para mí fue una ruptura emocional extraordinaria. Yo todavía resistí un poco hasta el año 2013. Es verdad que siendo algo incómodo, hablando en público, pero una posición que ya no era sostenible. Entonces, recuerdo que aquella política que cambió la fortaleza y la contundencia en el combate del terrorismo y en la oposición al nacionalismo vasco en general, se sustituyó por una cosa que era la política pop, que era, habíamos pasado de llorar en los funerales, de hablar en términos gruesos y graves porque nos estaban matando y porque estaban matando a la gente y porque no había libertad, a cambiar el estilo de hacer política, y lo importante y lo esencial era que había grupos de pop que tocaban en los mítines. Entonces, volver hacia atrás es muy difícil. Yo necesito ver que hay efectivamente un cambio, y tengo otra perspectiva del actual presidente del Partido Popular, de Carlos Iturgaiz, del que tengo una excelente opinión y es buen amigo, pero el PP vasco ha cambiado mucho y está en posiciones políticas sustancialmente diferentes a las de Vox. En esto yo quizá no estoy tan de acuerdo con Jaime, ¿no? En la necesidad de yo no estoy en desacuerdo contigo. No, tú dices siempre, no, pero tú planteas... Me pasa lo mismo que me pasaba con Nicolás Redondo, que siempre interveníamos juntos en un acto y me he dicho, yo no pienso igual que Jaime Mayor, pero quiero decir que me aproximo. Bueno, pero con lo cual veo es que tengo una capacidad de irradiar siempre la distancia conmigo. No te cuento lo que hace María San Gil conmigo todos los días. No, me refiero a las posibilidades de una coalición electoral en estos momentos, que creo que son muy lejanas, pero... No estoy de acuerdo con...
Muy bien. Jaime, hay una pregunta para ti que trasladan. Dice, ¿pensaba usted o imaginaba esta situación actual con Bildu y ETA en algún momento? Yo lo he dicho desde el año 2006, cuando estaba en el Parlamento Europeo, y dije, esto es un proceso que consiste esencialmente en dinamitar la transición, coger al PP, sustituirlo por ETA y hacer un frente de izquierdas, ¿no? Y así me quedé en el PP, que es hoy en NEOS, que es una fundación, una asociación cultural en la que evidentemente estoy con la mayor ilusión, porque creo que poco, pero vamos a poder fundamentalmente apoyar la necesidad de que la alternativa cultural forme parte de los partidos. No hará falta en el caso de Santi, pero es indispensable esa alternativa cultural. Pero es decir, que sí lo he dicho, creo yo, hace muchos años. Muy bien. Hay una pregunta, incide un poco en el aspecto de si es posible crear un modelo educativo en el País Vasco para que la juventud, que serán los gobernantes del futuro, restablezcan, rechacen de plano a ETA y no lleguen a gobernar. Yo creo que tú has respondido un poco al respecto, Santiago. No sé si... Bueno, ¿Cómo lo yo ves es que tú, ha dicho Jaime? una cosa Santiago que estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, que la educación reglada es importante, pero no lo es. No es lo único y no es lo más importante. En el País Vasco el ambiente local en muchos pueblos hace que la gente, que para que pueda vivir en ese pueblo, tiene que ser de ETA y de Bildu, sin que sean unos asesinos. Es el ambiente, es la atmósfera lo que hace cambiar a las personas. Yo tenía una asignatura, yo soy del año 51, con lo cual estamos hablando del colegio del año 67, 68, 66. Lo ha dicho también Santi. Formación del Espíritu Nacional de España. Yo tenía un año mayor que yo, Eduardo Moreno Berlareche, que fue el que fundó ETA Político Militar. Y 2 años mayor que yo, Sarasqueta, el que mató al primer guardia civil Pardines en Legorreta, en la recta de Legorreta, en el año 68, 2 años después de haber dejado el colegio. Y estaba Orchi, Letamendia Belzunce, que fue aquel que gritó en las Cortes, Gora Euskadi Escatuta. Los tres habían estudiado formación de Espíritu Nacional de España. Teníamos el mismo profesor, un personaje ejemplar, Luis María Lafaja, y venían la Policía Nacional a darnos clases de gimnasia del cuartel de Aldapeta. Bueno, el único que supe aprender algo de formación de Espíritu Nacional de España fui yo. Los demás aprendieron lo contrario. Es decir, va a haber una marea social. A mí me han dicho hace poco tiempo, un obispo, que no es el de San Sebastián, no el anterior Munilla, otro, que se quedó sorprendido porque fue a Fuenterrabía y se encontró con que había unos que eran más de Batasuna y otros de Vox. A Fuenterrabía. Es decir, la marea social. Lo que pasa es que allí es una marea social limitada, la buena. Pero quiero decir, las mareas sociales cuando se ponen en marcha son poderosas. Y desde luego yo creo que va a haber una marea de alternativa en España en muy poco tiempo. Paco, por insistir un poco más en lo de la educación. Yo vengo de ese modelo educativo en el País Vasco. Creía que ibas a hablar de mareas. No. Pero vengo del modelo educativo en el País Vasco y he fundado, junto a otras personas, un partido que quiere acabar con el Estado de las autonomías y que quiere legalizar los partidos separatistas. Bueno, es un poco lo que ha contado Jaime, pero al revés. El hecho de que el presidente de Vox sea yo, un vasco, y el vicepresidente de Vox sea Jorge Buxadé, un catalán, es también muy significativo. A pesar de la educación, que es muy importante, no han conseguido ahogar eso que Jaime decía, que es la fuerza extraordinaria que tiene España como nación y que conocen nuestros adversarios y que conocen aquellos que quieren destruirla. Sí. Voy a permitirme una última pregunta a propósito de la actualidad, de lo que estamos asistiendo, pues en las relaciones con los cambios en política exterior. Jaime hablaba de debilidad de España y cómo pues, los enemigos de España huelen esa debilidad. ¿Creéis que en todo el proceso que estamos viendo del nacionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y en un momento de guerras híbridas,
de interferencia de determinadas naciones en los procesos internos. ¿Veis que hay interés en ese aspecto? ¿Hay algo que os llame la atención? ¿Veis algún peligro añadido? Jaime y ahora Santiago. Yo creo que lo que está sucediendo en el mundo, lo que está haciendo en Europa, que viene a significar algo así como estábamos en la mentira. Es decir, estamos en una Europa sin defensa. Estamos en una Europa sin dar importancia a la independencia energética. Estamos dando una Europa en la que estamos en el género, en el transgénero, en el aborto como un derecho fundamental. Estamos en la nada, estamos en la transición a la nada. Entonces yo creo que todas estas cosas nos van a devolver a una cierta verdad. Y yo creo que eso también va a pasar en el País Vasco y Cataluña. Los vascos y los catalanes nacionalistas no creo que acrecienten su ánimo independentista. Yo creo que van a ser personas también sobrecogidas por la verdad del momento y la dificultad del momento que vivimos. Yo creo que los adversarios de verdad de España, me preocupa mucho más lo que sucede en el norte de África, lo que puede suceder en Canarias, lo que pasa en Ceuta, lo que puede suceder en Melilla, que evidentemente más allá del acuerdo terriblemente lamentable que han hecho con el tema del Sahara, pero eso destila mucha debilidad. Y yo creo que eso sí que me inquieta, que nuestros adversarios en esas latitudes traten de continuar el debilitamiento de España. Que duda cabe que si al final el debilitamiento de España se generaliza, que duda cabe que nacionalistas vascos y catalanes no van a perder la ocasión. Pero me parece a mí, confío como Santi, en que España tiene, pese a los esfuerzos que hacemos los españoles, mucha más entidad, mucha más personalidad y mucho más futuro de lo que algunos creen. A pesar de eso se decía que España es el único país que se empeña en destruirse a sí mismo. Eso es, muchas gracias. Bien. No sé si, Santiago, tienes alguna apreciación sobre estos peligros añadidos, ¿no? Yo creo que no se puede interpretar lo que ha pasado con la guerra de Putin en Ucrania al margen de la debilidad europea en materia de defensa y en materia de energía. De hecho, las conexiones de Putin con las organizaciones ecologistas antinucleares ya han sido demostradas. La renuncia de Alemania a la producción nuclear, la ha echado en manos de Rusia, pues tiene consecuencias geopolíticas. Lo mismo que nos ocurre a nosotros con Marruecos. Es sorprendente que después del cambio de posición inexplicado e inexplicable de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, Marruecos acaba de decir, su presidente del gobierno, que Ceuta y Melilla también están en la agenda, que Ceuta y Melilla son de Marruecos. Realmente la debilidad se huele. La huelen nuestros enemigos internacionales, la huele ETA. Y, por otro lado, yo creo que hay un motivo para la esperanza. Es que aquellos a los que tenemos que combatir culturalmente también están muy débiles, porque están, y lo decía Jaime Mayor, hablando de cosas extravagantes, de auténticas locuras, del género, del feminismo, de no sé qué generación. De hecho, el otro día pasó una cosa en el Congreso. Normalmente Pedro Sánchez sale y reprocha al Partido Popular su cercanía con Vox. El otro día no lo hizo, no sé exactamente por qué, a pesar de que podía haberle reprochado, ante una dura intervención de la portavoz del Partido Popular, el pacto en Castilla y León. No lo hizo, no quiso hablar de Vox. Y salió Rufián y dijo: hago un llamamiento a la izquierda, se puso muy solemne, porque es muy grave lo que está pasando. Mientras aquí estamos en la izquierda en las cosas morales, y las cosas morales le llama a las inmorales, a esas que... Dice, están los de Vox en las cosas del comer, en las materiales, y el señor Abascal, que no ha trabajado en su vida, se pasea por entre los trabajadores como si nada. Y llamo a la izquierda, esto es un escándalo, y que reaccionen. Están muy preocupados también, porque eso está ocurriendo. Bueno, el enfado de Sánchez fue grande también, porque salió a decirle: usted con su intervención hace el caldo gordo a la extrema derecha. Es la primera vez que les veo a ellos pegarse a cuenta de Vox. Y yo creo que ese es una buena noticia. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por su atención. Creo que ha sido una conversación, más que un debate, una conversación realmente. Pero bueno, creo que esto también ayuda muchísimo a acercarse a la actualidad y a analizar los problemas pues de esta manera. Agradezco mucho tanto a Jaime como a Santiago las facilidades que me han dado para la moderación y a la Fundación Villa Cisneros por la iniciativa que han tenido. Muchas gracias.